En esta mañana queremos honrar a las madres This morning we want to honor the mothers y las futuras and madres, future mothers, aquellas que en un futuro cercano van a ser mamás, those that in the near future are going to be moms, y a las que son mamá, and the ones that are que el moms, Señor las pueda fortalecer y darles más fe that the Lord will give you more strength and faith para que continúen haciendo esa obra tan bella que ustedes hacen. to continue doing that beautiful work that you do. Queremos hablarles sobre la fe de una mamá, We want to speak about a mother's faith, la fe de una mamá. a mother's faith. Y de verdad, para ser mamá se necesita tener fe, And truly, to be a mother, you have to have faith. para poder creer lo que Dios dijo que Él va a hacer, To be able to believe what God said He will para do. poder ser visionarias, To be able to be visionaries. para poder ver mucho más allá To be able to see far de lo beyond que los demás están viendo o lo que los demás están percibiendo. than what others are even seeing or perceiving. Y la mamá es una persona muy especial. And the mother is a very special person. Son esas personas que siempre están ahí con nosotros, Those are the people that are there with us, esas personas que nunca se dan por the vencidas. ones that never give up. Una mamá nunca descansa, A mother never rests, una mamá nunca deja de ser mamá. and a mother never leaves being a mother. No importa qué tan grande nosotros estemos, Doesn't matter how old we are, ellas siguen siendo mamás they're continue to be y cuidando mothers por and nosotros. caring for us. Por eso son tan And especiales. that's why they're very special. Y hay una mamá en la Biblia en particular And there's a mother in the Bible in particular que sirve como ejemplo para nosotros. that serves as an example for No us. solamente para las madres, sino también para nosotros los hijos. Not only for the mothers, but also for us, Y the también children. para aquellas futuras madres, And for the future mothers as well. aquellas que un día van a ser mamás Those that one day are going to be a y que mom. desde ahora se empiezan a preparar. And from now they start to get prepared. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo capítulo 2. I want you to come with me to the book of Exodus chapter 2 Vamos a leer del versículo 1 al 10. from verse 1 to 10. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole, mire lo que dice la Biblia, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalfo y con brea, y la colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso de lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose por sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una de las criadas suyas que le tomase. Versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré y llamaré a una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño, críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y lo puso por su nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Amén y amén. Amen and amen. Dicen que todos los grandes hombres de la historia, It says that all the great people of this history, hombres que han hecho historia y han escrito la historia, men that have made history and written history, todos ellos siempre que cuentan su historia, all of them, whenever they say their story, sin excepción, without exception, todos ellos tuvieron una influencia de parte de la mamá. they all had an influence from their mother. Y ellos hablan y dicen cómo su mamá los influenció, And they say how their mother influenced them, cómo su mamá tuvo algo que ver en ellos, how the mother had something to do with en them, la manera en que ellos piensan y in actúan, the way that they
think or act, en la manera en que ellos ven la vida the way that they see y de la life, manera en que ellos se proyectan. and the way that they project Todos themselves. ellos fueron influenciados por su madre. They were all influenced by their mothers. Entonces tu mamá, So your mother, tú eres una gran influencia en tus hijos. you are a great influence in your Una children. influencia que va a hacer que ellos escriban la próxima historia. An influence that they're going to allow your kids to write the next Que story. ellos lleguen a su destino For they to arrive to their y que ellos destiny puedan cumplir sus sueños. and for them to fulfill their dreams. Porque tú eres la parte esencial que los va a influenciar. Because you're the essential part that's going to influence them. Y me encanta porque nosotros hemos aprendido And I love it because we've learned que no es como tú empieces, sino es como tú termines. it's not how you start, but it's how you finish. Moisés nació en una choza, Moses was born in a hut, pero después se crió en un palacio. but then he grew in a palace. Nació siendo el hijo de una esclava He was born being the son of a y slave, terminó siendo el hijo de una reina. but he became the son of a queen. Entonces Dios tiene grandes cosas para tus So hijos. God has great things for your children. Pero tu mamá But you, mother, tienes una parte esencial y crucial en ellos. you have a very important and crucial part in En them. tú poderlos moldear For you to mold a them la imagen de lo que Dios quiere que ellos sean. to the image of what God wants them to be. Moisés fue uno de los hombres más influenciales de la historia. Moses was one of the most influential men of history. Sea la gente creyente o no creyente, Believers or even non-believers, cientos de libros se han escrito hundreds of books have been written sobre el liderazgo de Moisés. about the leadership of Y Moses. no aún desde la perspectiva cristiana And not only from the Christian o ni perspective siquiera de la perspectiva judía, or even the sino perspective of the Jewish, sino but de la influencia que él tuvo como líder of the influence that he had as a leader. y que él fue líder de más de 3 millones de personas. And he was a leader of more than 3 million people. Y déjeme decirles, personas que no eran And fáciles, let me tell you, people that were not easy, personas muy difíciles very difficult people que se quejaban y se quejaban de día y de noche. that complain and complain day and night. Sin embargo, Moisés But nonetheless, Moses mostró uno de los mejores ejemplos showed the best example de lo que un líder debe de ser. of what a leader should be. Pero ¿de dónde él aprendió esto? But where did he learn this Él lo from? aprendió de la influencia de su madre. He learned it from the influence of his Fue mother. ella la que lo influenció a él She's the one who influenced him, desde pequeño even from para young, que aun cuando él fuera grande so that whenever he was older, no se alejara de los caminos de Dios. he would not be apart from the ways of the Lord. ¿Qué fue lo que sucedió? What happened? Lo que sucedió fue que el faraón What happened is the Pharaoh se dio cuenta que los israelitas, los judíos estaban creciendo demasiado rápido. realized that the Israelites, the Jewish, were growing at a very big speed. Se estaban multiplicando They demasiado were rápido. multiplying fastly. Entonces tuvo miedo So he was afraid de que ellos que estaban junto con ellos that those that were together, se iban a levantar y a conquistar a Faraón y a Egipto. they will rise up against a Pharaoh in Egypt and conquer them. Entonces lo que él quiso hacer So what he wanted to do, fue que empezó a decirle a las nodrizas he started to say to the helpers de que mataran a los niños, a los hombres bebés niños que nacieran, los mataran. to kill the baby boys that were born. Pero las nodrizas se negaron. But they denied to do that. Dijeron, no lo vamos a hacer. They said, we're not going to do that. Entonces él vio que el pueblo seguía creciendo. So he saw that the people kept on growing. Entonces declaró que los niños pequeños So he declared that the small children, tenían que ser llevados al río Nilo they y, had to be taken to y the Nile ser River ahogados allá. and be drowned there. Y en ese tiempo tan difícil, In that difficult es time, cuando nace Moisés. that's when Moses is born. Pero su mamá vio que el niño era hermoso. But the mother saw that the child was beautiful. La Biblia no dice que el niño era hermoso. The Bible doesn't say that the child was La beautiful. Biblia dice que su mamá lo vio The hermoso. Bible says that the mother saw that he was Es beautiful. muy importante, mamá, papá, It's very important, mother, lo father, que tú veas en tus hijos. what you see in your children. ¿Cómo tú los ves? How do you see them? ¿Tú ves un hijo rebelde? Do you see a rebellious ¿Tú ves un child? hijo malcriado? Do you see a bad-mannered ¿Tú ves child? un hijo desobediente? You see a disobedient ¿O tú child? ves un hijo que le va a servir y va a ser un siervo del Dios Altísimo? Or you see a child that's going to serve and be a servant of the ¿Qué Almighty es lo God?
lo que tú ves. What do you see? Tú tienes que ser visionario. You need to be a visionary. Tienes que creer lo que Dios dijo que Él iba a hacer. You need to believe what God said He will do, Independientemente de lo que tus ojos puedan ver. independently of what your eyes see. Tus ojos podrán ver algo muy diferente. Your eyes will be seeing something very different. Pero Dios está viendo algo más diferente y mejor. God is seeing something even more different Y and tú better. tienes que alinearte And you need to a align los pensamientos y a la visión de Dios. to the thoughts and the vision of A God, declarar y a creer lo que Dios dijo que Él o ella iban a to hacer. declare and believe what God said that He or she will be. Así ellos vayan por mal camino. Even if they go through other ways, Así ellos no estén ahorita caminando con Dios. even if they're not walking with the Lord right now, Tú crees en tu corazón you believe in your y heart, tú sabes que tú sabes and you que tú know, sabes and you know that you que know, tú sabes que tú sabes que tú sabes that you know that you know that que you know, ese niño o esa niña that that son, that va a daughter retornar y va a continuar en los caminos de will come Dios. back and continue in the ways of Y the Lord. nada ni nadie te va a quitar eso. And no one or anything is going to Dele ese take that away fuerte from you. aplauso al Señor. Give the strong applause to the Lord. Entonces dice que la mamá So it says that the mother, vio que el niño era hermoso. she saw that he was a fine child. Eso fue lo que ella vio. That's what she saw. Yo sé que todas las mamás I know that all the mothers, siempre ven a sus hijos hermosos. they see their children as beautiful. Así cuando ellos nacen están arrugaditos, Even whenever they're born, that they're llenos wrinkled, de sangre, full of blood, con los ojos cerraditos. with their eyes Pero closed. para la mamá, But for the mother, ese es el bebé más hermoso del mundo. that's the most beautiful baby of the world. Porque ese es el corazón de una mamá. Because that's the heart of a mother. El papá lo mira y dice, ¿será father- que este es mío? The father looks and says, "It's mine." Este no parece mío. Doesn't even look like Se mine. ve medio raro. It looks a little Pero weird. para la mamá no. But for the mother, no. Para la mamá ese es el bebé más hermoso del mundo. For the mother, that's the most beautiful child of the world. La palabra que la Biblia usa aquí The word that the Bible uses para here describir hermoso o bello to describe beautiful, no está fine, necesariamente describiendo su aspecto físico, it's not necessarily describing the physical sino que aspect, está describiendo but it's describing su aspecto espiritual. the spiritual aspect. Su mamá veía en él algo especial. His mother saw in him something special. Yo no sé lo que este niño va a hacer. I don't know what this child is Yo no going to sé be hasta dónde él va a or llegar, where he's going to reach, pero yo sé que este niño es especial. but I know that this child is Yo sé que special. Dios lo tiene para cosas grandes. I know that God has him for great things. Entonces la Biblia dice que su mamá lo vio hermoso. So the Bible says that the mother saw that he was Es bien beautiful. importante, mamá, papá, It's very important, mother, lo father, que tú veas en tus what hijos, you see in your kids, lo que tú declares en ellos, what you declare in them, porque eso va a hacer because that will que do, tus hijos sean influenciados correctamente, that will allow your children to be influenced in the aún correct desde el way. vientre de la madre. Even in the womb of the mother, Los niños pueden percibir, the children can perceive, aún espiritualmente, even spiritually, cuando un papá o una mamá when a father or mother no quiere un niño don't want a child por A o por B for razón. A or B reason, Cuando piensan en un momento de tal vez tener un aborto, maybe when they think that of even having an abortion, o piensan o se arrepienten de haberlo tenido, or they regret having it, déjeme decirle, eso afecta al niño espiritualmente. let me tell you, that impacts a child spiritually. Entra un espíritu de rechazo. A spirit of rejection Y ese enters the espíritu de child. rechazo camina con él And por el that resto de su vida, Spirit of rejection walks with him for the rest of his hasta life que venga el Espíritu Santo y lo libere. until the Holy Spirit comes and delivers him. Entonces lo que tú digas, So what you say, lo que tú veas, lo que tú pienses, whatever you see or whatever you lo think, creas o no lo creas, whatever you believe te it or not, parezca o no te whether you parezca, think it's good or not, va a afectar la vida de ese niño. is going to impact the life of the child. Alguien dice amén, aleluya, Somebody says gloria a amen. Dios. Glory to Algo. God. Entonces este niño, So this child, su mamá vio que era especial. the mother saw that it was special. Este niño al principio At the beginning, tuvo problemas con el habla. he had problems with speaking. Parece ser Speech. que él era tartamudo. It's like he stuttered. Y por eso le dijo, Señor, yo no sé hablar. And that's why he said, Lord, I can't speak. Pero un día hablaba con Dios. But one day he spoke with God. Me encanta porque aún sus problemas físicos Because even, I love it because even his
physical problems no impidieron que él pudiera hablar con Dios. didn't stop him from speaking with God. Hay veces pensamos Sometimes we think que por nuestra situación that because of our o por situation nuestro problema, or a problem, que Dios no nos va a hablar o no nos va a escuchar. that God is not going to speak to us or listen to Pero es us. todo lo contrario. But it's all the contrary. Dios anhela y quiere a nosotros escucharnos. God longs for us to speak with him. Dice que él fue un gran guerrero. It says that he was a great warrior. No solamente Moisés fue un gran guerrero, Not only was Moses a great sino que él warrior, fue general del ejército but he was general of the army de los of egipcios. the Egyptians. Y después pasó a ser pastor de las ovejas de Dios. And then later he became the shepherd of the sheep. Es increíble la historia de este hombre, It's incredible, the story of this man. pero fue influenciado por su mamá. But he was influenced by his mom. Mire lo que la Biblia dice sobre las influencias. Look what the Bible says about influences. Jeremías capítulo 15 versículo 19. Jeremiah 15:19. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si sacases lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Therefore, this is what the Lord says: if you repent, I will restore you, that you may serve me. If you utter worthy, not worthlessness words, you will be my spokesman. Let this people turn to you, but you must not turn to them. Entonces Dios nos está diciendo So God is saying que nosotros tenemos que ser influencia that para we los demás. have to be influenced for the rest. Tenemos que influenciar a las demás personas. That we need to influence the rest of the people. Que nosotros no nos podemos convertir a ellos, That we cannot convert to them, sino que ellos se tienen que convertir a but nosotros. they convert to us. Que ellos anhelen venir a la iglesia That they long to come to y de church ser como nosotros somos. and to be like we are. ¿Cómo somos nosotros? How are we? Personas de fe, We are people of personas faith. que le creemos a Dios, We are people that believe que God. caminamos en lo sobrenatural, That we walk in the supernatural. que vemos por fe y no por That vista, we see by faith and not by que sight. declaramos lo que no es como si fuera, That we declare what is not as it y que la was. gente nos vea And the people would y diga, see yo quiero ser como él, and say, well, I want to be like yo him. quiero ser como ella, I want to be like her. porque ellos son diferentes, Because they're different. ellos piensan diferente, They think ellos differently. hablan diferente, They speak differently. ellos viven diferente. They live differently. Que la gente quiera convertirse a That nosotros. the people will want to convert to El us. problema es que muchas de las personas de la iglesia The problem is that many people of se church, convierten a las personas del mundo. they convert to the people of the world. Y son las malas And it's the amistades bad influences or las que friendships, empiezan a influenciar nuestra mente, nuestro corazón the ones that start to influence our mind and our heart y nuestra manera de and pensar. our way of thinking. La mamá de Moisés Moses' mother, se llamaba Jocabed, her name was Jochebed. que significa Dios es misericordioso. That means God is gracious. Ella se llamaba Jocabed. Her name is Jochebed. Dios es misericordioso. God is gracious. Y yo creo que ese era su secreto. And that I think that was her secret. Que ella sabía que Dios era misericordioso That she knew that God was merciful. y ella tuvo fe y confió en Dios And she had faith and she trusted in God. en tiempos In difíciles difficult times donde el faraón quería matar su hijo. where the Pharaoh wanted to kill her child. Hoy vivimos en tiempos difíciles Today we live in difficult times donde el mundo where the world quiere coger y robar nuestros hijos. wants to take and steal our children. Entonces son tiempos So they're difíciles. difficult times. Pero ella entendía el secreto. But she understood the secret. Ella sabía que el secreto estaba en la misericordia She de Dios. understood that the secret was in the mercy of De God. que Dios es bueno y Él es misericordioso. That God is good and merciful. Entonces ella vio un potencial en So el niño. she saw the potential in the child. ¿Qué ves tú en él? What do you see in ¿Qué him? ves tú en ella? What do you see in her? Hace muchos años atrás Many years ago, había una madre there was a mother que le leía la Biblia a su hijo that would read the Bible to her son, y sobre todo le hablaba del Viejo Testamento. and especially about the Old Testament she spoke Entonces about. cuando él llegaba de la escuela So whenever he arrived from school, y él tenía hambre y quería algo de comer, when he was hungry and wanted something to eat, la mamá sacaba la Biblia the mother would take out the Bible y le leía de la palabra de Dios. and would read about the Word of God. Y le decía, hijo, tú tienes que aprender y prepararte. And she would say, well, son, you need to learn and Y en las prepare noches yourself. oraba con él And at nighttime she would pray y with le him leía la palabra and she would read the Word todos los días.
every day. Y todos los días le decía, And every day she would say, yo sé que Dios un día I know that God one day te va a poner a ti en una posición de poder y de influencia. will put you in a position of power and influence. Y él era un niño, And he was a child. tenía 4 añitos, He was 4 years old. pero la mamá veía algo en él But the mother saw something y in him. empezaba a profetizar. And she started to Dijo, yo prophesy. sé que un día I know, son, that one day Dios te va a poner God is going to put you en un lugar de posición de autoridad y de in influencia. the place of position of authority and influence. Y así fue. And it was like Un that. día ese niño creció, One day that child was se hizo born, político grew, and he y made llegó a himself a ser el presidente de los Estados Unidos. politician, and eventually he became the president of the United States. Y entonces And then hubo una guerra there was a war en el Medio Oriente. in the Middle East. Vinieron 5, 7 países en contra de Israel. 5, 7 countries came against Israel, Y entonces Israel estaba perdiendo. and Israel was losing. Estaban ya a punto de ser exterminados. They were about to be exterminated. Y entonces llaman al presidente de los Estados Unidos So they called the president of the United States a las 3 de la mañana 3 o'clock in the morning, y le dijeron, presidente Nixon, and they said, President Nixon, si usted no nos ayuda if you don't help us en 48 o 24 horas, in 24 to 48 el hours, Estado de Israel va a desaparecer. Israel is going to disappear. Necesitamos su ayuda. We need your help. Y en ese momento dice la historia And then the story says that at that que él moment, se acordó de lo que su mamá le había dicho, he remembered what his mother had told que him, un día él iba a estar that one day he will en be una posición de autoridad, de poder y de influencia in a position of power, authority, and para influence ayudar a los hijos de Dios. to help the Y él children of God. sabía And he knew Que para ese momento Dios lo había puesto. for that moment God had put him there. Y llamó a su secretario de defensa And he called the secretary y le defense, ordenó que le mandara armas y armamento a Israel para defenderse. and he ordered to be sent arms En to menos de Israel. 24 horas, In less than 24 hours, todo ese armamento llegó all the y los hijos weapons de Dios arrived, tuvieron una gran and the victoria. children of God had Por una a victory. mamá For one mother Que supo el secreto that knew the de la secret influencia sobre sus hijos. of the influence over their children. Hay algunos que le dicen, es que vos no servís para nada. There's some that say, well, you're not good for nothing. Es que sos un tonto, no aprendes. You're dumb, you don't learn. Es que ¿por qué no podés ser como tu hermana, como tu hermano? Why can't you be like your brother or No your servís sister? para nada. You're not good for nothing. Y tal vez es en un momento de frustración, And maybe it's a moment of pero eso frustration, no importa. but it doesn't matter. Estás declarando y Satanás coge esas You're palabras declaring, and Satan is taking those words y dice, así dijo la mamá, así dijo el papá. and says, this is how the mother or the father Y said. después el hijo o la hija termina tal y cual como ellos dijeron. And later the son or daughter ends up just as the parents had said. Por eso es tan importante And that's why it's so important que tú puedas visionar, for ser you to visionero, vision, to be a visionary. ver a tus hijos See your children alabando, glorificando y sirviendo a Dios. glorifying and worshiping and serving Pero, God. pero es que mi hijo no está en la iglesia. Well, my child is not No, in no, no church. importa, It pero él doesn't va a matter. estar en la iglesia. He will be in Él va a church. estar en los caminos de Dios. He will be in the Él ways va a of the ser un Lord. siervo, una sierva de Dios. He will be a server of God. Y así tú no lo veas. And even though you don't see it, Dios lo va a hacer. God will do it. Dios lo va a hacer. God will do it. Yo sé I know. que tal vez hayan cosas que yo no alcance a ver. There are things that maybe I can't Yo see. entiendo eso. I understand that. Pero yo estoy seguro But I que am Dios sure lo va a hacer. That God is going to do Porque it. las promesas de Dios son Because sí the promises of y las God promesas are de yes Dios son amén. and amen. Hubo un hombre There was a man llamado Gedeón. whose name was Gideon. Este hombre eran los tiempos cuando los amalecitas It was the time where the Amalekite, venían y atacaban el pueblo de Dios. they came and attacked the people of God. Y no solamente los atacaban, And not only were they attacked, sino que se le robaban todas sus provisiones. but also stole all the provisions. Todo el trigo, el ganado, All the provisions,
the wheat, y todo lo que ellos iban a necesitar para poder sobrevivir en los próximos meses o años. and everything they needed to survive in the next months or Y venían years. los amalecitas And the Amalekites y will los come, atacaban y se robaban todo. and they will come and they will steal everything. Entonces Gedeón está escondido. So Gideon is hiding. Está, en vez de estar peleando, Instead of fighting, en vez de coger una espada instead of taking a y sword enfrentar al enemigo and to confront the y enemy decirle, no, aquí no vas a entrar. and saying, no, you're not going to enter No here. nos vas a robar y a quitar lo que Dios nos ha dado. You're not going to steal what God has given us. Estaba escondido en una cueva. He was hiding in the cave, Escondido. hiding. Y allá llega Dios And there God y arrives le dice, Gedeón, and says, Gideon, hombre valiente y fuerte. brave and strong man. ¿Cómo así que hombre fuerte y What do valiente? you mean strong and Si brave está man? escondido, He's hiding. tiene miedo, He's afraid. está aterrorizado. He's in terror. Y Dios dice que es un hombre fuerte y valiente. And God says that he's a strong and brave man. Yo creo que Dios se equivocó. I think God was mistaken. Ese no era Josué. That was not Ese Joshua. no era Caleb. That was not Caleb. Ese no era David, It wasn't David que derrotó that gigantes. defeated giants. Este era un hombre que tenía miedo, estaba escondido. This is a man that was afraid and was hiding. Pero Dios no estaba viendo lo que él era. But God wasn't seeing what he Dios estaba was. viendo lo que Gedeón iba a hacer. God was seeing what Gideon Dios was estaba going to be. declarando God was que declaring Gedeón iba a ser un hombre fuerte that y Gideon valiente. was going to be a Y strong Gedeón se and brave convirtió man. And Gideon en un became hombre fuerte a y strong valiente. and brave man. Porque Dios tuvo visión. Because God had vision. Asimismo, tú necesitas The tener same way, visión. you need to have a vision. Todo lo que se ve Everything that you see fue hecho de lo que no se was ve. made from what was not seen. Otra vez, Again, todo lo que se ve everything that's seen fue hecho was de lo made que no from se what's ve. not seen. Quiere decir que tienes que tener visión. Meaning you need to have a Los vision. hombres y mujeres visioneros Men and women of son los vision que ven lo que los demás no pueden ver. are the ones who see what the rest Los cannot. demás ven problemas. The rest see problems. Estos ven oportunidades. They see opportunities. Ven la gloria de They Dios. see the glory of God. Ven, esta es una oportunidad They see that this is an opportunity para que Dios demuestre su gloria y su poder. for God to show His Son glory and power. hombres y mujeres They're visionarios. Men and women that are visionaries. Alguien puede darle ese fuerte Somebody aplauso can al give the Señor. strong applause to the Lord. Decir amén, Say aleluya. amen, hallelujah. Entonces ella le dio afirmación, So she gave affirmation. una afirmación que él iba a necesitar Affirmation that he was going to need para que pudiera crear en él ese carácter to be able to create in him that y que character. Moisés pudiera ser el hombre que Dios quería que él fuera. And for Moses to be the man that God wanted him to be. Entonces tuvo sobre él afirmación. So he had over him Dile affirmation. a tus hijos, a tu hija, Tell yo your sé que children, tú vas a poder. I know that you're going to be able to Yo do sé it. que tú todo lo puedes en Cristo que te I fortalece. know that you can do all things through Christ who Yo gives sé you que para strength. ti nada va a ser I know imposible. that nothing is going to be Yo impossible sé for que tú you. lo vas a lograr. I know that you're Tú going lo to be vas a able to fulfill alcanzar. it. Tú lo vas a You're going hacer. to be able to reach and do it. Tú empiezas You a start impartir fe en to ellos. impart faith in them. Empiezas a mostrarle de que tú crees en You ellos. start to show that you believe in Lo them. más importante para un hijo, para The una most hija, important thing for a son es or a lo que un daughter padre, una madre les diga a ellos. is what the mother or father says to Ellos them. necesitan escuchar palabras de afirmación, They need to hear words of affirmation, no de destrucción, not of destruction, no de crítica, not of criticism, sino de afirmación, but of de affirmation que tú crees en ellos. that you believe in them. Si ellos pueden percibir If they can perceive de que tú no crees en ellos, that you don't believe in them, entonces ¿quién va a creer en ellos? then who's going to believe in them? Si su propio papá o mamá no creen en If ellos. their own parents cannot believe in them. Pero cuando ellos saben que el papá, la mamá creen en ellos, But when they know that the parents believe in ellos them, empiezan a ser visionarios, then they start to be a creer visionaries, que sí lo pueden to hacer, believe that they que could sí do lo it, pueden lograr, that they que can sí lo accomplish pueden it, that they alcanzar. can reach. Por eso necesitamos afirmar a nuestros hijos. And that's why we need to affirm our children. Ahora, ella entendía, Now she la understood, mamá de Moisés,
Moses' mother, que había un peligro. she understood that there was El peligro danger. era Faraón. The danger was a Pharaoh. Faraón tenía temor y miedo Pharaoh was afraid del crecimiento de los hijos de Dios of the growth of the children of y God los quería ahogar. and wanted to drown them. Va a haber gente que va a tener envidia de ti, There's going to be people that are going to be que te envious of van a you. odiar They're going to hate you porque Dios te bendice, because God blesses porque you, Dios te prospera, because God prospers porque la you, gracia de Dios está contigo, because the grace of God porque is las with you, puertas se abren, because the doors porque las open, bendiciones llegan, because the blessings porque arrive, llevas poquito tiempo en el trabajo because you have little time at y the ya te work ascendieron de puesto and they already promoted you y ya te dieron una alza de pago. and they raised your salary, Y hay otros que llevan años and there are others that have y están en la years misma and posición they're in the same y position empiezan a odiarte and they start to hate you y se resienten and they get resentful porque Dios te está bendiciendo. because God is blessing you. Esto fue lo que le pasó a Faraón. And this is what happened to La Pharaoh. gente insegura Insecure people, le molesta mucho que otros prosperen y salgan adelante they're bothered by other people's success porque creen because they believe que el progreso o la bendición that the que tú progress tienes or the blessing that you es la have razón por la cual ellos están mal. is the reason why they're the way they are. Ellos están mal, They are wrong, piensan, or they think porque a ti te va bien. because you're doing good, Y eso no es una verdad. and that is not true. Entonces el faraón So Pharaoh quería ahogarlos. wanted to drown them. El enemigo quiere ahogar a tus hijos. The enemy wants to drown your children, Los quiere ahogar en las cosas mundanas, wants to drown them in the things of the en el world, humanismo, on the humanism, en las redes in sociales, social media, en esos pensamientos in those thoughts, donde les dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, where they say that the bad is good and the good is bad, en una confusión mental, in a mental confusion, que son niños y se creen niñas, that they're boys and they son believe that they're niñas y girls. se creen They're niños, girls and they think that they're y el boys. enemigo los quiere And ahogar, the enemy wants to drown them. pero Dios no lo va a permitir. But Dios God is no va not a going to allow permitir it. que nuestros hijos se pierdan. But God is not going to Dios allow no for va our children to a get lost. permitir que los hijos God is not going to allow for the children nuestros hijos se pierdan, get lost porque ellos han sido lavados y Because comprados con la sangre preciosa de they have Jesús. been washed and bought with the precious blood of Jesus. La mamá de Moisés, Jocabet, entendía esto, The mother of Moses understood this, pero no tuvo miedo. but she wasn't afraid. El miedo te paraliza, Fear paralyzes mas you, la fe te activa. but faith activates Una you. persona con miedo se A person paraliza. with fear is paralyzed. Una persona con fe es activada. A person with faith is Dice, activated. yo lo puedo, And they porque say- la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me And they fortalece. say, I can do it because the Bible says that I can do all things through Christ who gives me Así fue strength. Josué y Caleb. That's how Joshua and Caleb Caleb. were. Caleb. Caleb, cuando le dijeron, ¿cuál territorio tú quieres? When they said, well, which territory do you want? ¿Cuál territorio quieres? Which territory do you Caleb want? pudo haber escogido la playa, Caleb would have been able to la pick costa, the beach, al lado the del coast, mar y las palmeras, near the sea, near the palm poner trees, un buen hotel y un restaurante. to be able to put a good hotel, a Él restaurant. pudo haber escogido esa tierra. He would have been able to Mas él pick dijo, that no, land. no, But no. he said, no. Yo quiero la tierra donde están los gigantes, I want the land where the los giants hijos are, de Anac. the children of Ahí Anak. estaban los gigantes. That's where the giants Y él were. dijo, esa es la tierra que yo quiero. And he said, that's the land that I ¿Por want. qué él quiso esa tierra? Why did he want that land? Porque 40 años atrás Because 40 years before, Dios le había dado esa tierra. God had given that land, Pero por causa de la poca fe de ellos o But- falta de fe, because of the lack of faith, tuvieron que andar por el desierto 40 años. they had to wander around the desert for 40 years. Pero Caleb no se había olvidado. But Caleb did not Él forget. tenía una batalla pendiente, He had a pending battle, una batalla que él iba a a terminar. battle that he was going to finish. Porque lo que Dios comienza, Because what Dios God started, termina. he Por finishes. eso Caleb dijo, yo quiero And that's why Caleb said, I want a donde están los hijos de Anac, where the children of los Anak are, gigantes. the giants. Allá esa tierra la que yo quiero. That's the land that I want. El miedo te paraliza. Fear paralyzes you. La fe
te But activa. faith activates Por you. eso la Biblia dice que Dios no nos ha dado And that's why the Bible says that God un has not given espíritu us de temor a o de spirit miedo, of fear sino de poder, de but of amor power, y de of dominio love, propio. and self-control. Poder, amor Power, y love, dominio propio. And self-control. El enemigo quiere ahogar a tus hijos, The enemy wants to drown your children, quiere ahogarlos en la televisión, wants to drown them in el TV, materialismo, in the las materialism, películas, las drogas, in the movies, the drugs, pornografía, la música, pornography, and music, humanismo, and humanism, todas esas cosas del enemigo all the things of the y enemy, los quiere ahogar. and wants to drown them. Y hay veces queremos aislarlos, And there are times that we want to isolate queremos them. sacarlos. We want to He conocido take them out. familias, I've known families, conocido amigos míos friends of mine, que se han ido a vivir a las montañas that have gone to live in the mountains para que separar a sus hijos del mundo. to separate their children from Pero the Dios no nos world. mandó a hacer eso, But God didn't send them to do porque that, nosotros somos la luz del mundo. because we are the light Y of the si la luz world. del mundo se va, And if the light of the world ¿quién leaves, va a alumbrar estas oscuridades? who is going to shine the Son los darkness? hijos de It's the Dios. children of God. Entonces esta mujer entendía eso, So this woman understood this, pero ella sabía una historia. but she knew a story. Durante las últimas 2 semanas During the last 2 weeks, yo les hablé sobre Noé. I spoke about Noah. ¿Recuerdan el arca de Noé? Remember the ark of Noah? Hablamos durante 2 semanas del arca de Noé. We spoke 2 weeks about it. Algunos dirán, no escuché esa historia. Somebody will say, why did I hear that story? Hablamos 2 semanas. We had 2 weeks speaking about it. Y esta mujer, And this woman, yo creo que ella había escuchado sobre esa historia. I think that she had Estoy heard about the seguro que ella story. había escuchado. I'm sure she heard about Porque the lo que story. ella hizo fue exactamente lo Because mismo. what she did was exactly Lo that. leímos hace unos minutos atrás. We read it a couple of minutes ago. Ella construyó un arca She built an ark, y le puso brea por fuera And she y put por dentro. tar on top, Tú tienes inside que and out. poner la palabra de Dios en acción. You need to put the word of God in action. No es simplemente escucharla el domingo It's not only to listen to it y on decir, ay, Sundays. mire cómo suda el pastor. Oh, look how pastor No, sweats. es para que tú la pongas por obra It's so that you can put y it to work. empieces a construir tu arca. And you start to build your ark. El arca donde tú vas a guardar tu familia, The ark where you're going to put away your tus family, hijos, tu esposa, your tu children, esposo, your spouse, tus bendiciones. your blessings. Las vas a guardar en el arca. You're going to put it away in the Entonces ark. ella construyó un arca So she built an ark porque ella sabía, because she knew si Dios lo hizo con Noé y su familia, if God did it with Noah and his family, Dios lo va a hacer con mi hijo. then God is going to do it with me. Eso es tener fe, That is have faith, creerle a Dios, to believe in God, coger la palabra de to Dios take the word of God y ponerla en acción. and to put it in Y action. construyó un arca. And she built an ark. Era pequeña, It was small. pero era un arca It was still an ark, suficiente para que el niño cupiera. enough for the child to Y lo fit. puso ahí, And she put him there, pero ya no lo escondió. but no longer she hid him. Las bendiciones de Dios The blessings of God, van a ser tan grandes they're going to be so que no big las vas a poder esconder por mucho tiempo. that you won't be able to hide them for long. La gente se va a dar cuenta People are going to de realize que tú eres bendecido, que tú eres bendecida, that you are blessed, que tú tienes la gracia y el favor de Dios. that you have the grace and the favor of God. Entonces ella lo puso en esa arca So she put him in that y little la ark, construyó igualmente como lo hizo Noé, and she built it in the same way that Noah had done. pero no la escondió. But she didn't hide. La llevó al río donde el enemigo, el faraón, quería matar los niños. She took it to the river where the Pharaoh wanted to kill the children. Alguien podría decir, eso es una locura. Somebody would say, well, that's Ese craziness. es el último lugar donde tú quieres tus hijos. That's the last place that you want your children to Pero be. ella sabía But she knew que cuando tus hijos están protegidos that when your children are protected por tu oración by your prayer y por el poder del Espíritu Santo, and by the power of the Holy Spirit, nada ni nadie nothing los podrá or anyone tocar. will be able to Nada touch them. ni nadie los podrá No one or anything tocar. will be able to touch them. Nada. Nothing. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Now, I want you to understand this. No sé si ustedes, bueno, la mayoría sí. The majority, yes, Venimos de otros países. come from another country. Conocemos lo que es un río, We know what a river is, pero
este río, But this y river, sobre todo en ese tiempo, and especially in that time, no era un río, era un río peligroso. it was a dangerous river. Habían muchos There was cocodrilos, a lot of crocodiles, animales. animals, Y encima de eso, and to top it off, ese era el lugar donde el faraón estaba ahogando los niños. it was the place where the Pharaoh was drowning the children. Pero ella lo había protegido But she was protecting en el arca de Jesús. in the ark of El Jesus. arca de Jesús. In the ark of Jesus. No se debía llamar el arca de Noé. It's not going to be called the Se ark of debía Noah. llamar el arca de It Jesús. should be called the ark of Jesus. Porque en Cristo Because in Jesús Jesus Christ, estamos no solamente salvos, not only are we saved, sino but protegidos. we're also Y protected. ahí lo puso. And Ahí, she put him there. Wait. Ahí lo puso. She put him there, Y lo puso dentro de las aguas. and she put him within the Habían waters. animales, There were animals. Cocodrilos. There were crocodiles. Estaban ahogando a otros They were niños. drowning other children. Probablemente se escuchaba el grito Probably. y el clamor de los niños You heard the cry Pero and the había scream una of the mamá children, but there was a mother que sabía that knew que su hijo era especial. that her child was Que special. si ella lo ponía en las manos de That if Jesús, she put him in the hands of Jesus, él iba a estar bien. that he was going to be Y okay. lo puso ahí. And she put him there. Primero porque ella conocía la palabra. First, because she knew the word. Y segundo porque ella creía en la palabra. And then second, because she believed in Una the cosa es word. conocer y otra cosa es creer. One thing is to know the word, and the La other one is gente to yo la believe. escucho. No, sí, yo creo, pero And people say, well, I believe, but después que usted dice, pero when you say but, usted canceló todo lo que usted dijo antes. you canceled everything that you said Sí, before. yo creo, I believe, pero but hasta ahí llegó. that's where Usted you stay. canceló todo. You canceled everything. No deben de haber peros There shouldn't be buts cuando hay fe. when there's faith. Porque para Dios nada Because for es God, imposible. nothing is impossible. Nada es imposible. Nothing is impossible. Nada es imposible. Nothing is impossible. Ay, pastor, es que Well, Pastor, you no conoce mis hijos. don't know my children. Créame, yo tengo 4 Believe me, I have 4, y no ha sido fácil. and it hasn't been easy. Pero Dios ha sido fiel. But God has been faithful. Fiel es Dios. God is Porque faithful Dios es bueno. because God is good. Dios es bueno. God is good, Y para siempre es su and misericordia. forever are His mercies. Entonces el niño empezó, la corriente se lo llevó. So now the current started to take him. Pero entonces vino la princesa, la hija del faraón, But now the daughter of the Pharaoh arrived, y vio el arca and she saw the ark, y mandó una de sus doncellas que la trajera. and she sent one of her workers to bring her. Y escuchó al niño llorar. And she heard the baby Y cry, eso conmovió su corazón. and that touched her heart. Entonces vino la hermana de Moisés, So now the sister of Moses arrived. Miriam vino Miriam y arrived, dijo, ¿tienes un problema? and she said, do you have a problem? Ella no podía darle de comer al bebé. She couldn't feed the baby. No, ella no podía ir al supermercado She couldn't go to the y supermarket comprar leche. and buy milk. Entonces necesitaba que alguien lo pudiera cuidar. So she needed somebody to take care of the baby. Hay aquellos que ven oportunidades. There are some that see Entonces opportunities. se le acercó And then she got y le near, dijo, necesitas que alguien te ayude con el bebé. and she said, do you need somebody to help you with the Y ella baby? dijo, sí, yo And- necesito. And she said, yes, I Yo te need. tengo la solución. And she said, well, I have Y the fue y solution. trajo a la mamá de And Moisés. she went and brought the mother of Moses. Y la princesa le dijo, And the princess said, cuídame y edúcame el niño take care of the child, y yo te voy a pagar por hacerlo. and I'm going to pay you to do it. Ella estaba haciendo su trabajo, She was doing her job. pero aún Dios va a utilizar a nuestros enemigos But God is para going to use bendecirnos our a enemies nosotros. to bless us. Le está pagando a la mamá de Moisés She's paying Moses' y mother, ella lo está educando and she's educating y him, ella lo educó and she's y educating lo him, influenció. and influenced him. Nació en una choza, He was born in a pero hut, más adelante vivió el resto de su vida en un palacio. but then later on he lived the rest of his life in the palace. Nació bajo una esclava, He was born under a pero slave, después se convirtió en el hijo de una reina. but then he was the son of a queen. Ese es nuestro Dios, That is our God. el que nos pone en lugares de privilegio He y puts de us in poder. places of privilege and power. No
solamente para nuestra bendición, not only for our blessing, sino para poder bendecir a but otros. to be able to bless Dios te ha others. puesto en un lugar para bendecir a otros, God has placed you in the, no in the, para in the hacerte place rico y poderoso. to influence others, not to ¿A make you quién rich. puedo ayudar? Who can you help? ¿Cómo puedo servir a How otros? can I serve others? Ese es el propósito de Dios. That is the purpose of Y God. entre más tú das, And the more you y give, entre más tú bendices and a the more otros, you bless más others, Dios te da y más Dios te bendice more a ti. God gives you and blesses you. ¿Alguien puede decir amén, aleluya? Somebody says amen, hallelujah. Pero mire lo que pasó. But look what happened. Entre más Faraón los oprimía, While the more the Pharaoh pressed, más ellos crecían. the more they grew. Entre más opresión venga, While more pressure will come, más tú vas a crecer. you will grow even more. Entre más el enemigo los oprimía, While the enemy will oppress them more, más ellos they crecían. grew even more. Más crecían. They grew more. Mire lo que dice la Biblia. Look what the Bible says. La opresión trae crecimiento. The oppression brings growth. La Biblia dice lo siguiente The Bible says the following. en el libro de Jacobo, dice 1:2. Hermanos míos, Jacob 1:2. tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. ¿Estás pasando por una prueba? Are you going through a trial? Dios dice, tenga un sumo gozo. God says, consider it pure joy. Estoy pasando una prueba. I'm going through a Y trial. Dios dice que eso debe ser un sumo gozo. And God says that should be a pure No, joy. eso es una opresión. No, that's an Eso es oppression. un problema, una That's a necesidad. problem. That's a need. No, mire lo que dice el versículo 3. Look what verse 3 says. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. ¿Eres un hombre impaciente? Are you an impatient person? No, yo sé que aquí no. I know not Estoy hablando de here. otras iglesias. De Other pronto usted churches. conoce a alguien en su casa Maybe you know someone at your que house es impaciente. that's impatient. No aquí en otras Not iglesias. here, but in other churches. Versículo 4. Verse 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking any time. Entonces, Dios nos está hablando, So God now is speaking. aunque tú estás en opresión, Now that even if you're in va a oppression, haber crecimiento. there's going to be growth. Siempre que yo paso por momentos difíciles, Every time I go through difficult cuando situations, yo miro hacia atrás, whenever I look yo me behind, puedo dar cuenta que he crecido más, I can realize that I've que grown mi fe ha more, aumentado, that my faith has que mi increased, conocimiento de Dios ha crecido, that my knowledge of God has grown, porque esa palabra se cumple. because that word is fulfilled. Esto no es para matarte o oprimirte. This is not to kill you or to Esto es oppress para you. que tú puedas crecer en las cosas de Dios This is so that you can grow in the y things of sepas the que Lord todo esto es temporal. and know that all of this is temporary. Entonces, no trates de esconder a tus So hijos. don't try to hide your children. Jesús entendía esto Jesus understood y por this, eso habló y oró a Dios. and that's why he prayed and spoke to God. En Juan 17:15, In John 17:15, Jesús ora por sus discípulos Jesus prays for his y le dice al disciples, Padre, and he says to the no Father, ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. my prayer is that you take them out, is not that you take them out of the world, but for you to protect them from the evil one. Tu oración no debe ser quitarlos del mundo, Your prayer shouldn't be to remove them from the sino world, protégelos del mal. but protect them from the evil. Cada vez que yo me despido de mis hijas, Every time I say goodbye Ellas to no my se dan daughters, cuenta, they don't realize pero yo this, por dentro but within me, estoy orando. I'm praying, Padre, guárdalas del mal. Father, guard them from evil. Guarda su corazón. Guard their heart. Cuida sus decisiones. Take care of her decisions. Que sean con el propósito tuyo. Let it be with your Y purpose. tú declaras. And you y tú declare dices, and you y say déjame and decirte, let me esa tell you, palabra se cumple that porque word se cumple. is fulfilled because it's fulfilled. Dele ese fuerte Give the aplauso. strong applause. Entonces Dios no quiere So God doesn't que want nosotros nos vamos a vivir a las montañas, for us to go and live in the mountains, sino que nosotros podamos protegerlos but for us to protect them con la
oración de una madre, with the prayer of a con mother, el clamor de un padre. with the cry out of a father. Tú necesitas levantar y orar por tus hijos. You need to get up and pray for your children. Tú necesitas construir tu propia arca. You need to build your own ark. Y eso, como les decía, hay veces no es fácil. And let me tell you, it's not easy. Requiere trabajo, It requires work. requiere esfuerzo, It requires strength, constancia. consistency. Pero déjame decirte, va a pagar. But let me tell you, it's going to pay off. Se va a hacer en tu vida. It's going to be done in your life. ¿Recuerda lo que les decía de Noé y sus hijos? Remember what I said about Noah and his sons? Noé empezó a construir el arca Noah started to build his ark antes que sus hijos nacieran. before his children were born. Pero sus hijos fueron bendecidos. But his children were Sus blessed. nietos fueron bendecidos. His grandchildren Sus were blessed. nietos fueron His bendecidos. grandchildren were blessed. Tu bendición será tan grande Your blessing is going to be so big que irá de generación en that will generación. go from generation En to otras generation. palabras, para que lo entiendas, In other words, so that you understand, son bendiciones generacionales. they're generational Es blessings. imposible que se cumplan en una sola generación. It's impossible for them to be fulfilled in one Y pasan generation, de generación and they go from a generation generación. to generation. Pastor, ¿y eso puede ser verdad? Well, Pastor, is that true? Claro que sí. Of course. Les voy a poner el mejor ejemplo. I'll give you the best example. Dios le prometió a Abraham, God promised Abraham, le dijo, bendeciré tu descendencia. He said, I will bless your descendancy. Los que los bendigan serán bendecidos Whoever blesses you will be y los blessed, que los maldigan serán and whoever maldecidos. curses you will be cursed. Han pasado, no sé, 500, 800, 1000 generaciones Maybe 500,000 generations have passed desde que Dios le hizo esa promesa a Abraham, from when God made that promise to Abraham, y usted ve todavía esa bendición en los judíos. and you still see that blessing over the Jewish. Generaciones sobre generaciones. Generations over Y la generations. bendición continúa And y blessings continúa continue y and continue continúa. and continue. Y las promesas que Dios le hizo a Abraham, And the promises that God made to a Abraham, Isaac y a Jacob to Isaac and to Jacob, son nuestras they're ours a través de Cristo Jesús. through Jesus Christ. Lo que Dios le prometió a Abraham, What God promised a Isaac Abraham, y a Isaac, Jacob, and Jacob a través de Cristo through Jesús, Jesus Christ, son tuyas. they're yours. ¿Usted sabe por qué la Biblia se llama el Viejo Testamento? You know what the Bible is called, the ¿Y el Old Nuevo Testament Testamento? and the New Testament? Si el abuelito se muere If your grandfather y es dies, rico y millonario, le va a dejar platica. if it's rich and millionaire, they're going to leave you Ojalá que money. tengan muchos abuelos con mucha I plata, hope you have a lot of grandparents with a lot of money. porque si no los van a dejar en qué? Las deudas. If not, they're just going to leave you with the debt. Entonces, cuando la persona muere, So whenever the person dies, el testamento the testament, it entonces tiene validez. has value. Jesús murió en la cruz del Calvario Jesus died on the cross of Calvary para que el Viejo Testamento so that the Old y Testament el Viejo and the Testamento New se Testament hiciera válido will be valid para los hijos de Dios. for the children of God. Estas promesas These promises, son válidas para ti. they're valid for En you. Cristo Jesús And in son Jesus tuyas. Christ, they're Y yours. tú tienes que apoderarte de todas y de cada una de Have to take ellas. ownership of each and every one of them. Dice la Biblia, The termino Bible, con esto. the Bible says this, and I'll finish with it. Dice la Biblia que Job It says that Job, oraba por sus hijos todos los he días prayed for his sons every day y hacía sacrificios por cada uno de ellos. and made sacrifices for each of them. Ahora, sacrificio no es venir a la iglesia y levantar las manos y And cantar. sacrifice is not just to come to church, raise your En hands and esos praise. tiempos, In those times, Era coger un animalito, it was to take an animal, matarlo, kill it, cortarlo en pedazos, slaughter it, sacar la madera, take out the wood, hacer el fuego make the fire, y hacer todo el proceso de un sacrificio a Dios. and make the entire process of a sacrifice to Eso God. tomaba tiempo y dinero. That took money and time. Y lo hacía 10 And veces. he did it 10 times. Tenía 7 hijos He had 7 y sons tenía 3 hijas. and 3 daughters. O sea que 10 sacrificios al día hacía. 10 sacrifices a day is what he did. Eso tomaba tiempo That took time y esfuerzo. and effort. ¿Cuánto oras tú por tu hijo al día? How much do you pray for your child a day? Cuando vas en el tren 7, When you go on 7 train, Padre, bendice a mi hijo. Father, bless my child. Este tipo huele mal. Ay, Señor, Oh, this ayúdame. person smells. Help me, Lord. Estás en el F o el E You're in the F or E o el Q44, el que or sea. Q44, whatever Y it ahí is. estás ahí
orando, no. And you're praying there? No. ¿Cuánto tiempo oras tú How much por time tus hijos? do you pray for your children? Eso va a ser la diferencia That's going to make the difference de tus hijos of your y de tu children familia. and of your family. Cada cosa que tú haces Everything that you do por el reino de Dios, for the kingdom of lo God, estás haciendo por tus hijos. you're doing it for your children. Estás creando You're creating un arca para tu casa, an ark for your para tu house familia. and for your family para que ellos tengan completa y total seguridad. so they can have complete and total security. Vamos a ponernos de pie, por favor. Let's stand up. Hay veces queremos leer libros There are times that we want to read de books grandes hombres y of mujeres great men and women, y queremos aprender sus secretos. and we want to learn their secrets. ¿Cómo ellos han tenido éxito? How is it that they've had ¿Cómo ellos success? lograron ese éxito que hoy tienen? How are they so successful? Y la Biblia está llena de todos esos secretos. And the Bible is full of all those Y secrets. están disponibles para nosotros. And they're available for us. Y lo único que tenemos que hacer es leerlos. And the only thing we need to do is to read Venir a la them, iglesia, to come to church, orar, pray, leer la Biblia, read the Bible, alabar a Dios, worship God, ir a un grupo de conexión. go to a connection group. Todas esas cosas son tablas All of those things, they are pieces of wood con las cuales tú estás construyendo el arca para tu casa. that you are building your ark for your house. Porque tarde que temprano Because sooner or later, va a llegar el diluvio, the flood will el arrive. problema y la necesidad. Problems or needs, Los que están afuera the ones that are van a outside, sufrir un gran daño, they're going to suffer a great pero los pain. que están adentro, But the ones that are inside, protegidos por el arca, protected by the ark, a esos nada les pasará. nothing will happen to Les them. pasará. Pasarán por las aguas, They will go through the waters, pero no se ahogarán. but they will not Pasarán por el drown. fuego, They will go through the fire, Pero no se quemarán. but they will not be burned. Quiero orar por aquellos I want to pray for que those tal vez no han dado su vida a Jesús, that have not given their life to que no han Jesus, dicho, Señor, yo quiero ser tu hijo. that haven't said, Lord, I want to be your child. Pastor, ¿y por qué esto es importante? Well, Pastor, why is this Porque la important? Biblia dice Because the Bible que says nadie va al Padre that nobody goes to the si Father no es a través de Jesús, if it's not through Jesus, porque Él es la puerta. because He is the door. Pastor, pero yo no sé orar. Well, Pastor, I don't know how to pray. Entonces ora conmigo. Well, then pray with me. Padre, hoy te doy gracias. Father, I give you thanks. He entendido que soy un pecador. I've understood that I am a sinner. Me arrepiento por todos mis I pecados. repent from all my Te sins. pido que me laves con tu sangre And preciosa, I ask you to wash me with your precious que blood. inscribas mi nombre en el libro de la vida, For you to write my name in the book of que life. envíes tu Santo Espíritu sobre mí, To send your Holy Spirit upon que me. yo no me apartaré de Él. That I will never be a part of Gracias, it. Señor, Thank you, Lord. porque hoy soy parte de tu familia. Because today I'm part of En your el family. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y Amen. amén. Denle and ese amen. fuerte aplauso. Give that strong applause.